Les doy la bienvenida a un día más de lectura bíblica. Bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Primera de Samuel y vamos a estar leyendo los capítulos 4, 5 y 6. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que estamos haciendo un plan bíblico de un año en orden cronológico, pero si es tu primera vez aquí en el canal, no te preocupes. Ya lo he dicho en otros videos, creo que lo más importante es iniciar, comenzar a leer la palabra, no importa si estamos en el día número 1 o si ya estamos en el día número 100. Lo importante es empezar a crear ese hábito de leer la palabra, de estar en la palabra de Dios todos los días meditando. Entonces, como dije, no te preocupes si es tu primera vez. Espero y te suscribas al canal para que no te pierdas de ninguno de estos videos de este plan de un año y que me puedas acompañar todos los días aquí en el canal. Así que, bueno, antes de comenzar me gustaría hacer una oración. Señor, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia para con nosotros, Padre. Te doy las gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra a través de esta plataforma, Señor. Te doy las gracias porque nosotros podemos leer tu palabra libremente, sin preocupaciones de persecución. Podemos compartirla también sin ninguna preocupación en este tiempo, Señor. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Te pido, Señor, que seas tú estando aquí en medio de nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando, hablando a nuestros corazones y ayudándonos a que tu palabra tenga un impacto en nuestro interior y también ayudándonos a entender tu palabra, Señor, para que la podamos poner en práctica y también la lleguemos a compartir, que sabemos que eso es lo que tú deseas, que hagamos discípulos, Padre. Y Señor, yo te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús y pido que bendigas a cada una de las personas que se va a conectar en este momento y también más tarde, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo número 4 del libro de Primera de Samuel. A ver dónde nos quedamos. Los filisteos capturan el cofre del pacto. Por aquel entonces se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon junto a Ebenezer. Los filisteos establecieron su campamento en Afec, desplegándose para atacar a los israelitas y al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué permitió hoy el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el cofre del pacto del Señor, para que Él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el cofre del pacto del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Ofni y Finés, los dos hijos de Eli, acompañaban también al cofre del pacto de Dios. Y ocurrió que al llegar al campamento el cofre del pacto del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron: ¿Por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el cofre del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron: Dios ha llegado al campamento. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de caer en las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de ustedes. Entonces los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron 30,000 hombres. También capturaron el cofre de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo el mismo día.
Llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón junto a la puerta vigilando el camino, porque se sentía muy preocupado por el cofre de Dios. Aquel hombre entró en la ciudad y dio la noticia. Enseguida todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar Elí aquel griterío, preguntó: ¿qué significa todo ese alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí, que tenía ya 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo: acabo de llegar del campamento de batalla. Hoy he logrado escapar del combate. ¿Qué ha pasado, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas huyeron ante los filisteos, respondió el mensajero. Además ha habido una gran matanza de gente, en la que también murieron tus 2 hijos, Ofni y Finés, y el cofre de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el cofre de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera del sillón, y como era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Había sido caudillo de Israel durante 40 años. A su nuera, la mujer de Finés, que estaba embarazada y pronto iba a dar a luz, le vinieron los dolores de parto al saber que habían capturado el cofre de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz, y al ver las que la asistían que ella se moría, le dijeron: no tengas miedo, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni les hizo caso, y al niño le puso por nombre Icabod, diciendo: Israel ha quedado sin honor, porque han capturado el cofre de Dios. Con ello aludía a la captura del cofre y a la muerte de su suegro y de su marido. Capítulo 5. El cofre en el país de los filisteos. Una vez capturado el cofre de Dios, los filisteos lo llevaron de Ebenezer a Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el cofre del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el cofre del Señor. Su cabeza y sus 2 manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso, hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: el cofre del Señor de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Por tanto mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos y les preguntaron: ¿qué hacemos con el cofre del Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gat, respondieron ellos, y los filisteos lo llevaron allí. Pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que les salieron a grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el cofre de Dios a Ecrón. Pero cuando el cofre llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron: nos han traído el cofre del Dios de Israel para matarnos a todos. Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí el cofre del Dios de Israel, devuélvanlo a su lugar para que no nos mate a todos. Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. Capítulo 6. Los filisteos devuelven el cofre. El cofre del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo, y convocaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué haremos con el cofre del Señor? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos les contestaron: si devuelven el cofre del Dios de Israel, no lo manden sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán por qué no ha dejado de castigarlos.
¿Qué podemos ofrecerle en desagravio?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, una por cada jefe filisteo, y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país, y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes y a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser testarudos, como fueron los egipcios y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza dejaron ir a los israelitas? Manden ustedes construir una carreta nueva. Tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y únzanlas a la carreta, pero no dejen que sus becerros la sigan, sino déjenlos en el establo. Tomen luego el cofre del Señor y pónganlo en la carreta, colocándolo a un costado. En una caja los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola. Pero fíjense en esto: si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que el Dios de Israel ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así: tomaron 2 vacas que estaban criando, y después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el cofre del Señor en la carreta con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas echaron a andar por el camino que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo una dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los filisteos caminaron detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el cofre, se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes, se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el cofre y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Ga y Ecrón, y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el cofre del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del cofre. Les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim el siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el cofre del Señor, así que vengan a llevárselo. Y aquí concluimos con la lectura del día de hoy, una historia muy muy interesante. Así que vamos a ver el día de mañana qué es lo que sucede con el cofre del Señor. Mañana estaremos leyendo los capítulos 7, 8 y 9, así que los espero. Y si Dios quiere, aquí estamos el día de mañana.